Aparentemente, a bordo del avión ocurrió una diferencia. Los comentarios fueron que este avión vino a bombardear a este otro avión que estaba preparado acá para atacar. Y hubo un arrepentimiento, según se dicen, entre ellos. Que no, que sí, que no vamos a bombardear, que no vamos a Río Cuarto, que volvamos al reino. No. Hay el comentario que hacían entre ellos, entre los grandes. Aparentemente que parecía que se habían hecho caga entre ellos, digamos así, se habían tiroteado entre ellos. Eso es lo que se siente. De regreso a Río Cuarto, por la misma ruta que nos llevó a Mina Clavero, paramos en Villa del Carmen. Es una población puntana de poco más de 700 habitantes que vivió de cerca la caída del avión, al igual que Villa El Chacay y Las Albahacas. Los relatos sobre el hecho son diversos y forman parte de historias que han circulado en la tradición oral durante años. Pero es en este pueblo, en una vivienda ubicada al pie de la sierra, donde una familia conserva, como una reliquia, las únicas fotografías sobre el accidente que dejó 11 muertos y muchas más dudas. Sin siquiera haber presenciado el hecho, Henry Albet se ha convertido en el guardián de los únicos documentos que muestran, 6 décadas después, el lugar de la tragedia. Y había gente que no estaba de acuerdo con... De los tripulantes del avión había algunos que no estaban de acuerdo con que bombardearan aquí. ¿Por qué? Porque tenían amigos y tenían conocidos acá. El radiooperador en ese momento manejaba el micrófono, entonces tenía pulsado, se ve el nerviosismo que habría a bordo, supongo, hacía que se escuchara en la radio. Una vez escuchó en el parlante del micrófono, el parlante del aparato de radio que teníamos en la torre, algunas cosas, que no vamos, que sí vamos. Según los informes oficiales, el avión habría sufrido desperfectos técnicos que derivaron en su posterior accidente. Sin embargo, algunos indicios hacen suponer que ocurrió una pelea entre los miembros de la tripulación, disconformes con la misión asignada, y que en el intento por impedirla, se habría producido un enfrentamiento armado dentro de la aeronave. La presencia de disparos es admitida por el propio hijo de uno de los tripulantes, y según lo publicado en un libro de referencia titulado Los Abraham Lincoln en Argentina, observaciones del personal que actuó en el rescate dan cuenta del hallazgo de cápsulas servidas correspondientes a la pistola del comandante, y que el cadáver del suboficial Timorín se hallaba con el paracaídas colocado cerca de una de las salidas de la aeronave. El mismo panorama fue descrito en 2005 por Juan Sinarle, quien se desempeñaba como trabajador del Taller Regional Río Cuarto y conformó la comisión de 3 personas que llegó pocas horas después al lugar de la tragedia. El piloto del helicóptero, un oficial del área de material allá en Buenos Aires, que fue el que vino a decir que había que rescatar por lo menos las piezas elementales del avión que podían servir para otros motores, el armamento. ¿Cuántos días estuvieron allí? 25 días. 25 días haciendo esa tarea. Esa tarea, y por ejemplo, dentro de esa tarea fue que un chico que vino aparentemente de Villa del Carmen encontró la otra bomba que faltaba, porque a nosotros Villa Mercedes nos dijo no hay 15 bombas, hay 14. Pero ¿qué ocurrió? El chico cuando yo me doy vuelta, lo veo que viene con la bomba en la mano. Le digo, no te muevas, por favor, le digo. Y fui, se la saqué, la acosté, y después le digo a los muchachos, ¿qué vamos a hacer? Los de Villa Mercedes no van a venir a reventarla, le digo. Pero le digo, suponete que pase alguno y le haga así, huele todo, pero todo el demonio. Entonces dice, ¿cómo reventaron nosotros? Y no tuvimos mejor idea que quemar las calzas que traban el avión en tierra para que no se mueva por el viento. Eran de madera en ese tiempo. Las llevamos atrás del montículo donde se había estrellado el cabo y le prendimos fuego. Bueno, fuimos. Nos fuimos si va el término, a cenar. Cuando reventó, un poco más salimos de la carpa arriba. Todos iban armados, ya que salieron armados de Córdoba, acribillado. El que menos tenía era 4 tiros y uno le conté 17 tiros. Había solamente 2 cuerpos que no estaban acribillados, el de un suboficial auxiliar y el de un cabo primero, en esos años cabo mayor, que fue el que se lanzó en paracaídas.
Ese estaba sanito, no tenía. ¿Para usted una persona se tiró del avión antes de que se estrellase? Justo en el momento que se estrellaba. El paracaídas quedó intacto ahí. Era color anaranjado el paracaídas. Bueno, eso es lo que ese hombre no tenía ningún tiro. Y estuvo en la piedra hasta que fue el último que rescatamos. El señor Lafalce, cuando el avión se estrella, le estaba contando a ellos, estaba pegado prácticamente contra el parabrisas del avión así, es cierto, no tenía una gota de sangre afuera, quiere decir que ya venía muerto. A 60 años de la caída del avión, pocos creen que se haya tratado de un accidente y atribuyen el hecho a un conflicto originado dentro de la aeronave. Una de las versiones indica que la discusión se habría producido luego de que en el aire los tripulantes conocieran el objetivo de la misión que había sido asignada en Córdoba. La cercanía del taller regional con la 5ª Brigada Aérea habría desencadenado las diferencias entre quienes querían cumplir la orden y quienes priorizaron los vínculos forjados entre las dos unidades militares. Aparentemente, a bordo del avión ocurrió una diferencia entre la tripulación. Unos que sí querían bombardear el área de batalla de Río Cuarto y otros que no querían bombardear. ¿Por qué? Porque tenían amigos y tenían conocidos acá. Por ejemplo, la 5ª Brigada con el área de material del Río Cuarto es prácticamente como somos prácticamente la misma familia, porque trabajamos siempre juntos, conectados siempre juntos. Bueno, ellos no esperaban nunca que vinieran la gente de Villarreino, que traían los aviones a reparar acá, porque los Avro Lincoln, los Avro Lancaster que había en Villarreino los traían a reparar acá. Que eran amigos, se conocían. Las tripulaciones y especialmente los mecánicos que recibían el avión allá en condiciones, le hacían el vuelo prueba y se lo traían. Si estaban bien, y si no lo dejaban, hasta que sacaran las fallas que tenían, traían, sí. Porque acá era el leal al gobierno, la área de material se ha declarado leal al gobierno y Villarreino era rebelde. El hecho de que en el avión viajaran dos tripulaciones puede abonar también la hipótesis de que el conflicto se habría originado entre la dotación oriunda de Villa Reynolds, que presuntamente se negó a bombardear Río Cuarto, y la otra tripulación que había subido a la aeronave en Córdoba e insistía con cumplir la misión asignada. Sin embargo, las razones que llevaron al Avro Lincoln a ese destino final aún son un misterio. Es por eso que las diferentes jerarquías entre los tripulantes del avión, es decir, entre quienes tomaban las decisiones y quienes se subordinaban a ellas, también podrían haber influido. Esos conflictos, ¿no es cierto?, son posibles, pero difícilmente suceda eso, ¿no es cierto? Es como si un oficial le dice a un soldado, avance a tomar esa posición, y el soldado se da vuelta y le pega un tiro al oficial y dice, no, yo no voy a ir. Esas cosas, ¿no es cierto?, en esa época, para los militares de esa época, esas cosas son imposibles. Es decir, esa insubordinación, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas no caben. Por eso las conjeturas pueden ser varias. No se sabe qué puede haber pasado. La división entre peronistas y antiperonistas, que había dado origen a la Revolución Libertadora, también es citada como fuente del conflicto que llevó a la muerte a los 11 tripulantes del Avro Lincoln B-028. Había, en la fuerza había, lógicamente, había peronistas y antiperonistas. Como en la sociedad, en el reducto que constituía la aeronave esa noche de septiembre a miles de metros de altura, leales y rebeldes habrían dirimido sus diferencias y exceptuaron a Río Cuarto de un ataque que podría haber cambiado la historia de la ciudad. El área material era un punto central porque está ubicado en el medio del país. Tiene pistas que son aptas para todo tipo de avión. Entonces querían tomar el área material porque era un punto estratégico. Ese es el problema que tenía el área. Como acá no se tomó una decisión de decir somos leales o somos revolucionarios, entonces obligar al jefe del área a que se definiera. Pero mantuvo la calma, se mantuvo neutral y no pasó a mayores. La leyenda del avión caído es un conjunto de mitos y verdades que durante 60 años han intentado explicar por qué se precipitó el Avro Lincoln B-028 en las sierras del sur de Córdoba. Son los relatos de quienes esperaron, como durante una guerra, los ataques de sus pares de otras bases militares que intentaban amedrentarlos. Son los 11 muertos, casi olvidados. Son los recordados en la 5ª Brigada Aérea por una placa que sin fecha ni explicación exhibe sus nombres. La leyenda es el testimonio del hijo de uno de los tripulantes, que tenía tan solo un año cuando el último vuelo del Avro Lincoln
le arrebató la vida de su padre, a quien ni siquiera llegó a conocer, y hoy recupera del olvido a través de una isla que en la Antártida lleva su nombre. Son los pocos restos que han quedado dispersos en las sierras, y el aluminio, el vidrio, las chapas y hasta una supuesta bomba que, desactivada, permanece en el patio de una vivienda como recuerdo de lo ocurrido. La leyenda es, para Río Cuarto, el hecho más trágico de un periodo de la historia que tuvo su inicio aquí y que terminó bajo el mando de un riocuartense, Pedro Eugenio Aramburu. La leyenda es también un coleccionista de fotografías, que en una pequeña población de San Luis resguarda y atesora el escaso material fotográfico que documenta lo ocurrido a más de 1500 metros de altura en las sierras de Comechingones. Y la leyenda es el recuerdo de los lugareños. Es el ruido de los motores que surcaron los cielos serranos y la luz que iluminó por completo a la población de las Albahacas aquella noche. Pero es además los misterios que encierra esta mirada, la de uno de los únicos testigos del último vuelo del Lincoln.